Todos y todas, en esta ocasión vamos a hablar acerca de la comunicación no verbal en la colaboración. Y vamos a ver que es muy interesante porque, la comunicación no verbal muestra el grado en que las personas se involucran con otras y brinda información útil para regular las interacciones. En cuanto a trabajo comunicativo, te permite conocer el grado de participación del equipo a través de sus interacciones, es decir, qué tanto se están enfocando en la tarea, cómo se dividen el trabajo, que si están en el mismo canal, si están generando acuerdos, básicamente te da información de sus interacciones. Ahora, la comunicación no verbal tiene 3 elementos básicos y muy importantes. Un proxémico, ¿qué es esto? Bueno, tiene que ver con la localización y dirección del cuerpo, dónde está posicionado el cuerpo de las personas y hacia dónde está posicionado. Como dice aquí, tiene que ver con la distancia y el ángulo del cuerpo en las interacciones del equipo. Y vamos a ver más adelante esto, qué indicaciones o qué indicadores te puede estar manifestando. Luego vamos a hablar de un elemento kinestésico, que es básicamente qué se hace con el cuerpo y qué expresa eso que se hace. Se relaciona con el lenguaje corporal, o sea, gestos, movimientos de las extremidades, cambios de postura, movimientos de algunas partes del cuerpo aisladas. Finalmente, un elemento paralingüístico que te puedes identificar con esta pregunta: ¿cómo lo digo o cómo se dice? Es decir, habla de las características vocales del lenguaje, como el timbre, tono, tipo de voz. Y entonces de repente tú puedes estar con un equipo y alguno de sus miembros habla muy bajito y pausado y otro habla como con mucha energía y así. Esos son elementos paralingüísticos. Ahora vamos a revisar elementos no verbales en la colaboración virtual que pueden resultar interesantes y se relacionan con estos básicos. Por ejemplo, la cantidad del habla. Nótese que aquí es la cantidad, no la calidad. Y entonces se encontró que los equipos que hablan más son más productivos. ¿Por qué? Pues te da un indicador de que se está generando interacción, de que se está generando un mayor entendimiento o interacciones direccionadas a entenderse mutuamente, ¿no? También a llegar a acuerdos, a negociaciones, construir estrategias, compartir y construir conocimiento. Entonces esta es la cantidad del habla. Luego, el grado de participación en el espacio colaborativo. Esto es muy interesante porque habla de qué tan implicados están los miembros del equipo con la tarea de sus compañeros, pero dentro del entorno virtual de aprendizaje colaborativo. Aunque esto suponga la manipulación de alguna herramienta en específico o solamente moverse y manejar el espacio virtual de aprendizaje colaborativo. Entonces, a veces no nos resulta tan fácil ser naturales en un ambiente virtual de aprendizaje. Varios docentes, cuando les preguntas cómo te fue en tus primeras sesiones de Zoom, dicen: ¿sabes qué? Me costó mucho trabajo ser natural ante la cámara. Y eso es un ambiente virtual de aprendizaje que podemos usar para la colaboración o en la plataforma. No me era tan fácil comunicarme de manera escrita en ese ambiente, ¿no? Entonces, este es un buen indicador, un buen elemento del lenguaje no verbal. Luego, uno interesante que todos conocemos son las miradas, porque sirven como retroalimentación del entendimiento, alguna actitud y atención de los miembros del equipo. Una más son los gestos, que te dan información actitudinal, te pueden mostrar agrado o desagrado porque lo puedes ver en la cara completa, ¿no? Pueden mostrar emociones, pero es importante que se lean de manera contextualizada y más si estás en una sesión síncrona, ¿no? Porque a lo mejor de repente se puede dar que a alguien le esté hablando un miembro de su familia o quien esté con él o ella y esté diciendo: no, eso no, pero no es hacia nosotros. Entonces, por eso hay que leerlos de manera contextualizada. Las siguientes son los movimientos de cabeza. Muy interesante porque te informan sobre la atención de las personas, hacia dónde están mirando, hacia dónde dirigen su mirada, por ejemplo. Te pueden expresar acuerdo o desacuerdo o comprensión de algo,
O incluso procesos mentales. Por ejemplo, cuando pensamos tendemos a mirar hacia arriba. Cuando nos preguntan algo y nos quedamos pensando, miramos hacia arriba. Entonces, este tipo de cosas te pueden dar los movimientos de cabeza. Y luego la distancia y la postura denotan cosas muy interesantes de las interacciones, sobre todo. Por ejemplo, te pueden decir si hay subgrupos en el grupo. Dependiendo de hacia dónde se dirige el cuerpo, incluso en las sesiones. Y también la implicación en las tareas, inclusión y exclusión en las actividades. Por ejemplo, podemos estar discutiendo una tarea o una meta en equipo y yo puedo estar en mi lugar de trabajo sentado muy lejos de la cámara. Y eso querría decir pues, que no estoy tan implicado, que me estoy autoexcluyendo. Además pueden mostrar un grado de apertura, estado físico, acuerdo, desacuerdo, interés. Por ejemplo, puede que tengamos mucho tiempo discutiendo en una sesión o en una junta de equipo y entonces yo ya estoy como medio desguanzado, ¿no? Desguanzada. Entonces eso denota un estado físico de cansancio. O a veces se notan los brazos cruzados aún a través de la cámara. Entonces esto te puede mostrar que no hay tanta apertura, ¿no? Entonces eso es en cuanto a la distancia y la postura. Y estos son elementos importantes, pues, de la comunicación no verbal en cuanto a la colaboración y cómo lo podemos trasladar a ambientes virtuales de aprendizaje. Espero que este video les sirva mucho y pues muchas gracias.